una de las especies en la cual estamos estudiando dentro del proyecto, se están analizando la búsqueda de distintas enfermedades en animales principalmente exóticos introducidos dentro de la Argentina. El enfoque es principalmente en la provincia de La Pampa, donde se está haciendo el estudio, y hoy voy a presentar una de las especies en las cuales estamos estudiando. Dentro de ellas incluye también a los antílopes, ciervos colorados, búfalos, pero bueno, hoy voy a dar un poco una introducción de algunas de las enfermedades que se estudian en el jabalí. El jabalí fue introducido en el año 1906 en la Argentina como un trofeo de caza, y bueno, estos se dispersaron de los cotos y invadieron, digamos, gran parte de la Argentina, que todo lo que está marcado en rojo, digamos, es donde se encuentra la especie. El mío es Lo que no se 324. sabe es Disculpen qué los enfermedad, micrófonos, por favor. Lo que no se sabe es qué enfermedades pueden llegar a presentar prácticamente los jabalíes, y si esas enfermedades que puedan llegar a tener puedan transmitirlas no solamente a individuos de la misma especie o a otras especies, ya sean silvestres o domésticas, o al ser humano. En particular, hoy les voy a hablar un poquitito de algunas de las enfermedades que vamos a estudiar dentro del proyecto, porque bueno, se van a analizar otras enfermedades como leptospirosis, tuberculosis, pero yo voy a enfocarme hoy, porque tampoco quiero abarcarles tanto tiempo, es la enfermedad de Auchesky, la enfermedad de Chagas, brucelosis, toxoplasmosis y triquinelosis. Ahora voy a desarrollar un poquitito cada una de las enfermedades, cuáles son los síntomas que presentan esas enfermedades, no solamente en los animales, sino qué sintomatología podrían presentar esas enfermedades en el caso de que pudieran contagiárselas al ser humano. La enfermedad de Auchesky o pseudorrabia es un virus que afecta a los cerdos domésticos, y en general produce afecciones a nivel del sistema nervioso central, como así también en las hembras produce abortos. En el jabalí prácticamente no se había estudiado la presencia de esta enfermedad. Surgieron algunos estudios a partir del año 2015 para la zona de Patagonia noreste, o sea, noroeste prácticamente, con límite con la provincia de Buenos Aires, donde detectaron casi un 29% de los animales positivos. En Viedma Carmen de Patagones detectaron un 91% de los animales positivos, o sea, solamente analizaron 12, de los cuales 11 resultaron positivos, y para la Reserva Natural de Bahía San Borombón se registró una prevalencia del 63% casi. En se ha detectado la presencia de este virus en un 14%. Estos datos todavía no están publicados porque se han analizado recientemente, se han buscado esta enfermedad en los cerdos domésticos, y esto surgió un poco a raíz de abortos que se venían produciendo en aquellos establecimientos que se dedican a la crianza de cerdos domésticos con fines comerciales, los cuales producen grandes pérdidas importantes. ¿Cómo se contagian los cerdos domésticos? Es por el contacto de las narices, pueden transmitir de esa manera el virus de un ejemplar a otro, o a través de el semen en el momento de la reproducción. El problema que se presenta es que en muchos casos los jabalíes machos ingresan a los sitios donde están las hembras de cerdos domésticos cuando entran en celo. Muchas veces se introducen en esos recintos, y es en el momento en el cual los jabalíes pueden llegar a transmitir a los cerdos domésticos la enfermedad. En el caso de los humanos, esta enfermedad por el momento no la adquirirían.
Bueno, otra de las enfermedades que estamos estudiando dentro de este proyecto es la enfermedad de Chagas. Se busca anticuerpos para detectar la presencia de este parásito que es transmitido por la vinchuca, este teratomino. Al momento de alimentarse es cuando depositan los protozoos y de esa manera ingresa en el humano. En el humano tiene sintomatología que puede ser variable, puede no presentar síntomas cuando la parasitosis es muy leve, o bien puede presentar fiebre que puede variar, malestar generalizado y alteraciones nerviosas. Pero cuando la enfermedad se hace crónica, afecta no solamente al corazón, sino también al sistema nervioso y a las vías gastrointestinales. En el caso del hígado se produce un agrandamiento del mismo que se llama hepatomegalia, lo cual ese agrandamiento afecta a los órganos internos. En general, los animales silvestres también presentan, o sea, se han detectado en muchas especies la presencia de anticuerpos a Chagas, pero en general no se sabe qué efectos produce en esos animales. En el caso de las gatus, en el año 2003, o sea, prácticamente no hace mucho tiempo, lo que detectaron que una de las afecciones que produce es a nivel del corazón, donde produce arritmias auriculares y ventriculares y dilatación de las cámaras derechas. En el caso de los jabalíes, hay un estudio muy reciente, que es del 2018, también en la zona bonaerense de Carmen de Patagones, donde detectaron un 13% de las muestras positivas. El hecho de que haya ejemplares positivos en los animales silvestres, esto trae como aparejado eh, o pone en riesgo los planes de erradicación de esta enfermedad a nivel país, que se están tratando de eliminar la presencia de este parásito en humanos. Otra de las enfermedades que también estamos analizando es la enfermedad que se conoce con el nombre de toxoplasmosis, que es producida por Toxoplasma gondii. En los cerdos producen abortos o nacimientos de cerdos muertos. En general, la parasitosis la puede adquirir no solamente los animales silvestres, sino los animales domésticos e incluso el ser humano, cuando se consumen alimentos que tienen ooquistes, que son producidos por los felinos, los gatos en general, son los portadores, los transmisores de esta enfermedad, y en el caso de que, por ejemplo, en los humanos, si la infectación ocurre en el primer trimestre de embarazo, puede tener consecuencias muy graves para ese embrión en desarrollo. Pueden producir casos de cegueras, se puede producir abortos o casos de hidrocefalia. Si la infestación de la mujer embarazada ocurre en el último trimestre de embarazo, en general la sintomatología pasa desapercibida. En el caso de la Argentina, en el caso de los cerdos domésticos, también son portadores de esta enfermedad de toxoplasmosis, y en el año 2004 se estimó una prevalencia casi del 38%, y esta, a partir del 2008, se hizo un nuevo análisis, un nuevo estudio, y detectaron un 8,5%. Esta baja en la prevalencia se dio un poco en la planificación de crianza de los cerdos. Aquellos agricultores que crían los cerdos bajo techos y con condiciones controladas, no libremente, en general evitan el contacto de gatos o felinos en los sitios donde crían esos cerdos. Entonces el alimento que esos cerdos ingieren no estarían contaminados. De allí una baja en la prevalencia. En el caso de los jabalíes, también el estudio está hecho en Patagonia Noreste, la prevalencia fue de un 12,5%. ¿Qué sucede si uno consumiera, por ejemplo, jamones o carne cruda de jabalí que contienen los quistes con este parásito? Uno podría llegar a contraer de esta manera la enfermedad. Otra de la enfermedad que estamos estudiando es la presencia de
brucelosis. Esta es producida por una bacteria del género Brucella. Hay varias especies de brucelas. Brucella melitensis y Brucella suis son las dos especies más patógenas. Ustedes a lo mejor están más familiarizados con Brucella abortus, que ocurre en el ganado bovino, pero muchas de las personas, de los humanos, si bien se dice que por ahí son positivas a Brucella, se la relaciona más con abortus, pero en realidad yo creo que hoy por hoy hay muchos casos que se diagnostican como Brucella abortus, pero en realidad son Brucella suis. En general en los cerdos domésticos, produce abortos, infertilidad, nacimientos de lechones que, si bien nacen vivos, a los pocos días mueren. En los machos producen orquitis o epididimitis, donde uno de los testículos aumenta en tamaño, como podemos ver en esta imagen. También producen parálisis de los miembros posteriores, entonces tienen dificultades al caminar, o artritis, digamos, lo cual también dificulta el andar de esos animales. En el caso de consumir, por ejemplo, jamones que contengan Brucella, la Brucella resiste el salado y el ahumado, entonces uno también podría llegar a contraer la enfermedad de esa manera. En el caso de los humanos, es muy común en los cazadores que se saque la piel y las vísceras, y siempre se lo hace, como vemos en esta imagen, con las manos sin protección, y en el caso de que esta persona, de este cazador, tuviera lesiones en las manos, al momento de extraer las vísceras, podría ser una manera de contagiarse de Brucella. Si bien en Argentina hasta el momento no tenemos casos registrados de cazadores hayan contraído Brucella de esta manera, sí ya hay registros en Estados Unidos donde hay cazadores que han contraído la enfermedad. En los humanos, en general, la brucelosis produce fiebres que puede variar, generalmente se da en mayor proporción en el atardecer, sudores nocturnos, anorexia, pérdida de peso, depresión, en general también le duelen las articulaciones y en general malestar generalizado, lo cual eso también tiene como consecuencia efectos negativos en cuanto a la productividad, ya que muchas veces el trabajo que realiza esa persona se ve afectado por estos síntomas que presenta esa persona que es positiva a Brucella. En el caso de los perros, que generalmente hay cazadores que obtienen, digamos, los jabalíes por medio de jaurías, es muy común que cuando se sacan las vísceras, estas vísceras sean consumidas por los perros. En Argentina no tenemos registro de casos positivos, pero sí en Estados Unidos hay registro de perros que han sido infectados de esta manera, han contraído la enfermedad. Además, por ejemplo, estos restos, por ejemplo, de todas las vísceras que quedan, si no son consumidas por los perros, quedan disponibles en el medio ambiente, algún otro animal que sea omnívoro, que se alimente de carne, puede llegar a contraer de esa manera la enfermedad de consumir esos restos cárnicos. Otra de las enfermedades que estamos estudiando es la presencia de larvas de triquinela, también conocida la enfermedad como triquinelosis. Si bien hay dos especies distintas de triquinela, en el país hay 4 especies de triquinela, de las cuales la que ustedes mayormente habrán escuchado es hablar de triquinela spiralis. Es común que se encuentren en el cerdo doméstico, pero también la presentan los jabalíes. La sintomatología que presentan en el humano es fiebre, mialgia, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, edema facial, y también afecciones cardíacas y nerviosas cuando la carga parasitaria es muy elevada,
y conlleva a la muerte de esa persona. En general, uno la contrae cuando consume alimentos que contienen en sus tejidos la larva enquistada. Y es así que uno puede enfermarse, digamos, de triquina. En la provincia de La Pampa, los últimos registros que hubo de casos de personas infectadas, que fueron alrededor de 120 personas, se dieron entre los años 2009 y 2010, donde hubo 7 jabalíes en esos brotes. 3 jabalíes positivos, fueron en el año 2009 y los 4 restantes en el 2010. A partir de allí, si bien se han dado algunos casos positivos de jabalíes, como por ejemplo en este año hubo 3 jabalíes positivos, no hubo, por suerte, infección en humanos, debido a que esos jabalíes fueron analizados por digestión enzimática y se pudieron observar que tenían larvas de triquina, y esas carnes se decomisan y se incineran para evitar futuros contagios, no solamente para humanos, sino para algún otro animal que pueda consumir esas carnes con larvas. La idea del proyecto es ir analizando, tomando muestra de todos los departamentos dentro de la provincia de La Pampa. Por el momento se han tomado algunas muestras en Capital, Toay, Utracán, Liguel y Loventué. Los casos positivos, si bien no los detectamos nosotros, porque esos 3 positivos que se han detectado fueron de cazadores que obtuvieron los jabalíes y los llevaron a laboratorios para hacer el análisis de digestión, pero bueno, sabemos que a la fecha solamente hay 3 casos de jabalíes con la presencia de triquina. Bueno, en los distintos métodos que se van utilizando para la detección de los anticuerpos son pruebas de ELISA de bloqueo, pruebas de hemaglutinación indirecta, pruebas de aglutinación en placa y la prueba de digestión enzimática para la detección de larvas de triquinela. Hay que tener en cuenta que antiguamente muchos de los cazadores lo que hacían era colocar las piezas, o sea, la carne, la frisaban y de esa manera evitaban que las larvas de triquina murieran. Pero eso hoy por hoy no es efectivo, ya que se ha detectado la presencia de una especie que es Trichinella britovi, que resiste al congelamiento. Entonces, la única manera de asegurarnos de que las carnes que uno pueda consumir, hay que hacer la digestión enzimática. Bueno, del total de las muestras analizadas, que llevamos relativamente poco, porque bueno, esto de la pandemia nos ha afectado a todos, entonces no se pudieron hacer los muestreos que se pensaban hacer durante el año pasado y parte de este. Lo que sí se pudo obtener que el 25,53% de esas muestras resultaron positivos al virus de Augeski. Si tenemos en cuenta si lo comparamos con el 14% que se ha detectado en los cerdos domésticos, vemos que prácticamente supera en doble la prevalencia en jabalíes. En el caso de Chagas tenemos casi un 51%. Pero es un anciano, ¿no? Esto tiene como consecuencia y nos debe de alertar, porque bueno, se está tratando a nivel país de erradicar esta enfermedad en los humanos, pero esto nos está denotando de que el protozoo está circulando en el país y en la provincia. Si bien la provincia en los últimos años ha sido declarada libre de transmisión vectorial, o sea, esto que nos estaría indicando que las vinchucas son portadoras del protozoo, o bien algún otro triatomino o algún otro insecto está actuando como vector de este parásito. Para el caso de toxoplasmosis y brucelosis,
no se han encontrado registros positivos hasta el momento. Esto nos está indicando de que, bueno, estas enfermedades no están muy diseminadas en el ambiente. No puedo decir que no haya en el ambiente, porque bueno, recién son datos preliminares. Una vez que finalicemos el proyecto, ahí vamos a poder decir si realmente los jabalíes presentes en la provincia de La Pampa están libres de adquirir la enfermedad de toxoplasmosis o brucelosis o no. Si bien los estudios que hemos hecho nosotros no hemos encontrado triquina, eso no, el hecho de que hay, sí, ejemplares, nosotros los que hemos muestreado nos han salido todos negativos hasta el momento. Esto es importante, digamos, saber un poco y estudiar qué enfermedades pueden transmitir estos animales silvestres. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora de planificar programas de extinción y de controlar y erradicar enfermedades, no solamente en los animales domésticos, el problema es que si los tienen los animales silvestres, estos pueden volver a reinfectar. Por ejemplo, si un productor, criador de cerdos, elimina todos los animales positivos, por ejemplo, a la enfermedad de Auschwitz, podría tener una reinfección si ingresa un jabalí dentro de su piara y sea portador de esta enfermedad y se la transmite a los cerdos domésticos, con lo cual hay una gran pérdida económica por parte de los productores. Esto es un poquitito lo que les quería comunicar de lo que estamos haciendo en este momento. Como ustedes habrán visto en la exposición, prácticamente los pocos estudios que hay en jabalí han sido en provincia de Buenos Aires y zona noroeste de Patagonia, que se han comenzado con estos estudios recién en estos últimos años. Yo creo que es importante el hecho de tratar de analizar estas enfermedades en los animales tanto silvestres y principalmente cuando aquellos que son introducidos, porque muchas veces los animales no presentan manifestaciones clínicas. O sea, nosotros no podemos decir, si miramos por ejemplo un jabalí y podemos decir que este animal es positivo, porque en realidad no manifiesta ninguna sintomatología clínica como para uno poderse darse cuenta de que ese animal está enfermo. Muchas veces ellos son portadores y la transmiten a la enfermedad, pero no registran síntomas que uno pueda decir, bueno, este animal está enfermo de tal enfermedad y, bueno, uno debería sacrificarlo. Entonces, muchas veces, cuando uno quiere conservar especies que están en peligro de extinción, el ingreso de especies que son foráneas, muchas veces pueden llegar a comprometer a esa población que está, o esa especie que está en peligro de extinción debido al ingreso de una enfermedad que pueda ser transmitida por estos animales. Era eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Marta, muchas gracias. Claro, sí, es importante por esto que vos decís, porque muchas veces nosotros también podemos llegar a estar en contacto directo o indirecto con esos animales y también nos podemos ver afectados. Claro. Por ahí, eso, ¿no? Sería bueno, no sé cómo se podría hacer, pero de alguna forma determinar o que haya algún mecanismo para poder detectar este tipo de enfermedades inmediatamente, ¿no? Que no... Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando se hacen introducciones, que muchas veces se hacen en forma, o sea, a veces uno las hace sin pensar en los riesgos que eso implica para la fauna autóctona, porque muchas veces se importan animales, si bien hoy por hoy
hay ciertas normativas que tienen que cumplir y que tienen que estar libres de determinadas enfermedades, pero no todas, no muchas veces se chequean todas esas enfermedades. Entonces uno puede llegar a introducir, por ejemplo, un animal y ser portador de una enfermedad, que a lo mejor al animal en sí mismo no le afecta, pero sí cuando está en contacto con otros animales se la transmite. Entonces, a veces uno podría también llegar a transmitir, por ejemplo, bueno, ahora no tenemos casos de fiebre aftosa, pero hay animales que son susceptibles, por ejemplo, el ciervo colorado es susceptible a la fiebre aftosa, y si uno entra en contacto con animales que tienen fiebre aftosa, uno se lo podría trasladar a otros animales que no la presentan, y de esa manera afectarlos, e incluso, bueno, transmitírselo a otros humanos. Entonces, uno estaría afectando no solamente a la fauna silvestre, sino a la autóctona. Por eso yo creo que por ahí es importante también ver muchas veces cuando se introducen nuevas especies, analizar qué tipo de enfermedades traen consigo. Claro, para los chicos que son de otros lugares, que no son de acá de La Pampa, el ciervo colorado, bueno, es un animal exótico, que bueno, acá se utiliza para cazar, o sea, como que estamos bastante familiarizados, ya está naturalizado en La Pampa, y bueno, nada, por ahí también está bueno tener en cuenta este tipo de Sí, 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 reivindicación. sí, ciervo colorado, antílope, búfalo, o sea, hay muchos animales silvestres que se han traído, se han ingresado a la provincia y al país en muchos casos con fines cinegéticos, pero no se ha controlado qué enfermedades pueden llegar a traer cuando vienen. Entonces, bueno, lo mismo sucede cuando uno lleva ciertos animales a otros países, podrían estar afectando a la fauna local, digamos, en ese sentido. De allí creo que es importante, porque muchas veces uno hace un plan de manejo de determinadas especies, y principalmente cuando uno tiene la finalidad de decir quiero conservar alguna especie que está en peligro de extinción, muchas veces la introducción de especies que van llegando porque van ampliando su hábitat de distribución, pueden acarrear sus enfermedades. Entonces muchas veces las ponen en riesgo, digamos, al transmitirle ciertas enfermedades. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacerla a Marta, si hay alguna duda o algún comentario también puede ser. Levante la mano, pregunten, aprovechen. Y no es un tema que estén muy acostumbrados a escuchar, creo que en ese sentido me parece. Hay una Tatiana, si querés abrir el micrófono y bueno, preguntar. Sí, digamos, para el la toxoplasmosis se tuvieron en cuenta algunas de las variables en las especies, o sea, digamos, se tenían en cuenta las temporadas, la edad de los jabalíes, o digamos, el sexo pues, de las especies, o hay cómo es el estudio, no sé si me podrías aclarar esa parte. Sí, en general tenemos, o sea, se toman tanto hembras como machos, y se ha dado casos tanto en hembras como en machos. A veces, dependiendo, uno puede ser, por ejemplo, uno puede entrar, podés estar en contacto con la enfermedad, tenés anticuerpos, o sea, pero como son, es asintomática, porque no es es dependiendo en el momento que vos te infectes. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, si uno no está en el momento de embarazo, no hay ningún problema, generalmente pasa a ser asintomática. Vos te enterás de la enfermedad cuando te haces un estudio, que vos decís, bueno, yo quiero saber si soy positiva a toxoplasmosis. Y muchas veces es ahí cuando uno se entera de que es positivo. En los casos que la mujer está embarazada, el problema es cuando se infecta. Si vos te llegaras a infectar en el momento de que estás en los primeros 3 meses de gestación, ahí tenés consecuencias muy graves para el embrión en desarrollo. Cuando eso ocurre entre el sexto, séptimo, y noveno, octavo y noveno mes, en general te contagias de la enfermedad, pero prácticamente sos asintomática. No le ocurre nada, ni te ocurre nada a vos, ni al embrión en desarrollo, o sea, no hay síntomas.
pero sí vas a contraer la enfermedad. Vas a generar anticuerpos incluso en ello, y cuando vos te haces un análisis de sangre para saber si la tenés o no la tenés, es allí cuando surge, digamos, porque normalmente no manifiestas síntomas el hecho de haberla adquirido en esa etapa. O sea, no siempre, por ejemplo, en el humano, digamos, vas a tener consecuencias graves. Por ejemplo, qué sé yo, si tenés triquinela, es una de las enfermedades que no sé si habrán escuchado, pero bueno, en Córdoba hace más o menos aproximadamente 2 meses hubo una infestación muy grande, producto de el consumo, hicieron facturas de cerdos domésticos que estaban con triquina, no se hizo el análisis correspondiente, y hay aproximadamente unas 500 personas que se han infectado a raíz de esto. La carga parasitaria ha sido muy elevada porque incluso hay personas que han estado en terapia intensiva con afectaciones al sistema nervioso. Entonces, esa persona que ha tenido esa gran carga parasitaria, por ejemplo de triquina, tiene serios riesgos en cuanto a su estado de salud y puede verse relativamente en un plazo no muy largo, puede llegar a fallecer. ¿Por qué? Porque le ha afectado al sistema nervioso y también afecta al sistema circulatorio, al corazón. Entonces, fallece por las afecciones que ocurren en esos sistemas. Pero generalmente toxoplasmosis, la gran mayoría de las personas en algún momento nos hemos contagiado. El tema es no contagiarse en el momento de que uno, en el caso de la mujer, que esté embarazada, para no afectar al embrión. Pero en general, yo creo que si la gran mayoría nos hiciéramos el test para detectar anticuerpos a Toxoplasma gondii, yo creo que un gran porcentaje lo presenta. Y lo puede adquirir tanto la mujer como el hombre. Eso es indiferente. Y en los cerdos pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay momentos, imagínense, en que sería más o menos lo mismo que en el caso de los humanos. Si la cerda o la jabalí hembra se infecta en los primeros meses de gestación, en el primer periodo, en los primeros días, ahí puede producir abortos o nacimientos de crías, pero que mueren a los pocos días, digamos, porque están afectadas. Pero si no, transcurre, o sea, una vez que si la hembra se infectó antes de quedar preñada, digamos, va a tener anticuerpos, pero no va a pasarle nada a las crías en desarrollo. No sé si te respondí lo que... Sí, gracias. No, gracias a vos. No sé si hay alguna otra pregunta. Por acá por el grupo pusieron muy interesante el tema, muchas gracias. Y bueno, también gracias de parte del resto, creo. Estuvo buena. Y bueno, nada, es como un tema bastante poco como difundido, ¿no? Poco común, poco difundido, sí, y en general ahora se está tendiendo en general a tratar de ver, digo esto a nivel Argentina, tratar de ver los animales si son portadores o no de enfermedades. En general, este estudio surge un poco, bueno, yo estoy llevando a cabo esto también junto con otros investigadores, pero fue parte de mi tesis doctoral, fue buscar enfermedades en los peludos, y también, bueno, analicé 10 de las enfermedades y prácticamente todas eran, encontré anticuerpos o larvas incluso. Bueno, muchas gracias. No, Y bueno, gracias. vamos a seguir con la siguiente charla. Se llama Evaluación diagnóstica de la contaminación potencial de los efluentes de tambos de La Pampa. La va a dar Rocío Denis Casado, que es estudiante de acá de la Universidad Nacional de La Pampa.
Bueno, el mismo mecanismo. Si quieren hacer alguna pregunta, esperan que Rocío termine y después le consultamos al final. Bueno, Ro, cuando quieras. Bueno, antes que nada, yo soy de la comisión organizadora y les quería decir que, nada, gracias por estar acá y proponerles que en sus nombres pongan de dónde son, así sabemos, como que vamos viendo así como de dónde son y cuánta gente hay de cada país. Y por otro lado, voy a pasarles al chat una planilla de asistencia, así ustedes se buscan sus nombres, se marcan como A, y les podemos mandar el certificado de participación, ¿sí? Ahí está, ese es el documento. Cualquier cosa, si no pueden hacerlo, me avisan. Y bueno, ahora sí voy a dar la charla. Rocío, me lo ¿Sí? mandaste a mí en chat personal Oh, cierto. para No todos. sé por qué no puedo sacarte a vos como... Sí, a mí tampoco me pone automático en Rocío. Ahí está. Ya veré resuelto. Ahí está. Ahí les llegó a todos. Bien. Bueno, ahí pueden ver todos la pantalla del PowerPoint. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, el proyecto se llama Evaluación Diagnóstica de la Contaminación Potencial de los Efluentes de Tambos de la provincia de La Pampa. El director es un profesor nuestro de la Universidad Nacional de la provincia de La Pampa, el Alberto Pilate, y yo soy asistente y estuve participando en el año 2020 y este año. El área de estudio es la provincia de La Pampa, es en el centro de Argentina, del país. Es un ambiente semiárido, lo que quiere decir que llueven entre 300 y 600 milímetros anuales, dependiendo si es un año húmedo o seco, lo cual genera muchas veces un déficit hídrico muy grande porque muchas veces se evapora más agua de la que precipita. Esto hace que tengamos problemas con el agua muy serios a veces, y estos problemas nos afectan en nuestro consumo de agua propio y en la producción ganadera y agrícola. Primero voy a explicar más que nada lo que es un tambo, porque es una palabra que creo que es muy argentina, así que les paso a explicar que un tambo en la producción ganadera de lácteos es la primera etapa. Es el espacio físico, o sea, el edificio, la estructura en el cual se extrae leche directamente de las vacas, y puede ser extensivo, como estando las vacas en un campo, o más intensivo, que quiere decir con estabulación, que tienen las vacas en corrales medio o todo el día, y ahí les dan de comer, les dan agua y las ordeñan directamente.
generalmente el tipo de ordeñe que se le hace a las vacas es mecanizado, así que entran a las vacas en un corral y después las ponen en el tambo y las ordeñan con unas máquinas. Este es un tambo que es de acá de la provincia, más que nada, más específicamente en mi lugar, en donde yo vivo, de Huatraché, en la Escuela Agrotécnica de Huatraché. Este es el corral en donde se encierran a las vacas antes de ordeñarlas. Y acá, en esta pasarela que ¿se ve mi mouse acá? ¿O no se ve mi mouse? Sí, se ve. Bien, gracias. En esta pasarela es donde se produce el ordeñe. Acá están las vaquitas entrando al corral. En la escuela se produce una producción extensiva, quiere decir que las vacas, luego de ser ordeñadas, son liberadas al campo y ahí pastan. Y la leche que se extrae va a un tanque de enfriamiento, luego la dividen y la envían a distintas producciones, tanto de queso como de dulce de leche o a otras fábricas que están afuera de la escuela. El problema que se está estudiando en este proyecto es que la industria láctea utiliza muchísima agua para estos procesos. Es la principal en nuestra provincia, más que nada en el sector sur de la provincia, en donde está Huatraché, donde yo vivo. Y bueno, nada, como es una industria muy importante en la provincia, sería muy importante poder estudiarlo y poder generar los tipos de manejo más adecuados. Entonces, principalmente sabiendo cuál es la huella hídrica de esta producción, porque utilizan mucha agua. En Argentina se utilizan entre 50 a 250 litros de agua por día, y en La Pampa esta producción es el 1,8% de la producción total de tambos. Como no hay registros de estos efluentes, de la cantidad de agua que se utiliza y además de la que se desperdicia, y no hay una legislación muy pobre, la idea del proyecto es poder obtener esta información. Las etapas del proyecto en las cuales vamos a estar haciendo estas actividades son el diseño y la realización de encuestas para la selección de tambos representativos, la caracterización físico-química de efluentes y la determinación del potencial tóxico de ellos mediante bioensayos. Yo me encargué de hacer algunas encuestas en el pueblo en donde vivo, y en el siguiente año vamos a estar haciendo las muestras, vamos a estar tomando muestras de los efluentes en los tambos que seleccionemos, y luego determinar el potencial tóxico que tienen estas muestras. La metodología que usamos fueron 25 encuestas en tambos de Atreuco y Huatraché, que son estos dos departamentos. Para que se ubiquen un poco más, en Argentina las jurisdicciones se dividen en provincias, y a su vez cada provincia se divide en departamentos o partidos. Los departamentos que muestreamos, que encuestamos, fueron estos, y este es toda la provincia de La Pampa. La encuesta se trató más que nada de la infraestructura del tambo, de los sistemas de estabulación. Los sistemas de estabulación son esto que yo les dije hoy, de los corrales, de la diferencia entre extensiva y intensiva. Es como si fuese un feedlot. No sé si ubican la producción de carne en feedlot. Bueno, es lo mismo. La estabulación en el tambo, en la producción láctea, es la intensificación de la producción. Mantener a las vacas encerradas en corrales y ahí mismo extraerle la leche y después ponerlas de vuelta en el corral y que no estén en el campo. Bueno, el número de vacas que se ordeñan, las horas en las que se ordeñan, los productos veterinarios que se utilizaron, la limpieza, el sistema de manejo de efluentes y el destino.
las encuestas nos ayudaron a caracterizar los tambos, su sistema familiar, si es un privado, si es por otro medio, clasificar el tipo de manejo que hacen, y si estarían dispuestos a permitirnos a nosotros ir y tomar muestras de sus efluentes. Los resultados obtenidos en esta primera etapa fueron que, más que nada, los tambos son familiares. ¿Qué quiere decir? Que son de pequeños productores. En Guatraché es un pueblo de 5.000 habitantes. Voy a dar el ejemplo para poder ubicarlos más. Y todos los que tienen tambo, tienen producción en el campo, se manejan con una industria familiar de pequeños productores. Y el 44% tienen privados, y generalmente ellos mismos se encargan de todo. No contratan asesoramiento técnico. Un tambo, generalmente, en promedio, tiene 113 vacas de 604 kilos en promedio, entre 600, 550, 620 kilogramos cada uno. Y predominan tambos sin estabulación, o sea que predominan tambos con las vacas libres en el campo. Estos tambos, cada uno, produce por mes 77.000 litros de leche, en promedio. Y en promedio se utilizan 3.500 litros de agua por día, en un plazo que nada, o sea, es mucha agua que se usa en un día, y esto generalmente se usa para lavar los pisos, para enfriar la leche. ¿Vieron el tanque que yo mostré hoy? Es ese tanque de enfriamiento. En ese tanque se pone el agua y después se pone la leche para enfriarla. Y nada, se lavan los pisos, y todo esto se puede contaminar con el estiércol, la orina, los detergentes desinfectantes y los productos veterinarios que usan en las vacas. Esa contaminación, esa contaminación del agua genera los efluentes de los tambos, que generalmente son tirados en canales y pozos de tierra. ¿Sí? O sea, no son depositados en un tanque impermeabilizado, o sea, se depositan más que nada en canales. Y solo uno de todos los 25 encuestados tiene un manejo de los efluentes, que son los purines, para fertilizar el campo. Bueno, en las siguientes etapas vamos a determinar si estos efluentes son tóxicos, cuál es el nivel de contaminantes, hacer primero el análisis físico-químico, que se divide en laboratorio y en el sitio. En el sitio vamos a tomar 5 muestras, y después se van a mezclar y las vamos a dividir en 3 muestras homogéneas de 1 litro. Vamos a tomar pH, conductividad eléctrica, temperatura y oxígeno disuelto ahí en el sitio con distintas herramientas, y después vamos a llevarlas al laboratorio en frío, y vamos a tomar las variables de volumen de sodio, sales totales, demanda química de oxígeno, nitrógeno y fósforos totales y nutrientes disueltos. Todo esto va a determinar el potencial contaminante y tóxico que tiene. A su vez, vamos a utilizar a Daphina magna, un microorganismo que es susceptible a distintos niveles de toxicidad, y se harán los cultivos con una densidad poblacional menor a 12 individuos por litro, en un medio de agua con dureza de 160 y 180 miligramos de calcio, de carbonato de calcio por litro, y se va a alimentar con algas. Después se harán las pruebas de toxicidad, en las que se pondrá este organismo a distintas concentraciones de la muestra que tomamos, durante 48 horas.
Después se va a contar el número de organismos inmóviles. Esto va a determinar, a mayor cantidad de organismos inmóviles va a ser mayor la toxicidad que tengan estos efluentes. Una vez que determinemos todas estas variables, se van a comparar con lo especificado en las normas provinciales, y así vamos a poder tomar distintas decisiones a la hora de solucionar el problema. Estas lagunas, estos efluentes, hay un tratamiento, hay un manejo ya establecido. Yo cuando entrevisté a los productores me decían que ellos sabían cómo se hacía, que han tenido cursos de manejo de efluentes, pero que es muy caro, como estamos en un área, en una región que predominan los pequeños productores y de origen familiar, esta producción sustenta a las familias, entonces es como que es difícil para estos pequeños productores poder conseguir los recursos para realizar los tratamientos requeridos. Entonces, nada, vamos a ver, de tomar decisiones, de poder buscar la solución para que se puedan llegar a hacer manejos más sustentables, como lagunas de estabilización aeróbicas, anaeróbicas y facultativas, utilización de fitorremediadores, contotoras y juncos que se pueden encontrar en la zona, y una vez tratadas las aguas se pueden utilizar para regar y fertilizar los campos, y así aumentar los rindes de las pasturas que se usan para alimentar a las vacas. Así que, bueno, estas fotos son todas sacadas de la Escuela Agrotécnica de Huatrache. Acá se puede observar este cañito en donde salen los efluentes del tambo y que están en un canal a cielo abierto y sin ninguna impermeabilización. Ese sería el problema más importante. Así que bueno, en el próximo año vamos a empezar a hacer las muestras y a ver qué pasa. Eso sería todo. Por ahí, si tienen alguna duda, alguna consulta. Muy bueno, Ro, muchas gracias. No, gracias a A ver ahí qué dicen, si alguien tiene alguna consulta. No, yo simplemente, Rocío, que quiero felicitarte por lo que están llevando a cabo, porque creo que está bueno lo que están planteando y la posibilidad de que puedan llegar a los productores más pequeños, digamos, con soluciones que, si bien, como mencionabas, ellos saben qué es lo que deberían hacer para evitar contaminación y demás, es muy difícil que lo puedan hacer por problemas económicos. Entonces, por ahí, a través del estudio que ustedes puedan llegar a hacer, a lo mejor puedan brindarle alguna otra solución que puedan llevar adelante. La verdad que está muy bueno el proyecto que están desarrollando. Muchas gracias, Marta. Sí, está bueno, porque ya tener la información base como para decir, bueno, está este problema, tenemos que resolverlo de alguna otra manera. Por ahí hacer proyectos de colaboración o alguna intervención está re bueno, pero ya teniendo la información de base para poder justificar. Claro, sí, sí. Muy bueno. Sí, además en lo que es La Pampa o esta zona también es una zona que hay muchos pequeños productores en realidad, por el estado de la tierra, por el clima y por un montón de otros factores. Entonces es como un desarrollo, o sea, como está bastante bueno en ese sentido, porque por ahí no, o sea, si es por ahí un mecanismo más natural del tratamiento del agua, por ahí también es económico y fácil de aplicar. Muy bueno. Claro, sí, y también teniendo en cuenta que la ley es muy pobre, o sea, las leyes que hay son muy pocas y encima establecen como un límite de efluentes, establecen los límites que
a la contaminación, digamos. Pero también establecen que los productores se tienen que hacer cargo de solucionarlo, o sea, a su costo. Y como que se sabe que los productores acá son de sustento familiar y es como un poco imposible poder cumplirlo. Sí, por los costos, es cierto, los costos elevados que tienen para tratar de solucionar el problema, un productor pequeño es imposible que pueda llegar a acceder, por más que, como vos decías, en las encuestas ellos están sabiendo de lo que deberían hacer, pero en la práctica es imposible para pequeños productores. En otros sitios, en la provincia de Buenos Aires, donde los tambos tienen una dimensión mucho más grande, eso lo pueden llegar a llevar a cabo, pero acá creo que habría que tratar de ver o buscar una solución de otra manera como para que los productores puedan llevarlo a cabo. Y está bueno, creo que lo que están planteando ustedes por ahí puedan llegar a acercarle alguna solución. Sí. ¿Algún otro comentario? Renzo Carnaval, por ahí Tengo tiene el una micrófono. pregunta. Em, ¿Cuál fue como la mayor motivación para que tú empezaras a trabajar sobre este tema? Y bueno, la verdad es que yo soy de Guatraché. Yo el año pasado cursé iniciación a la investigación con este profesor, Alberto Pilati, y al final del cuatrimestre, cuando creo que fue en una de las consultas que tuvimos, me preguntó si a mí me interesaba participar como encuestadora, como un puente, porque a ellos se les hacía difícil llegar a los productores, entonces, nada, me pidieron de realizar las encuestas en el lugar, porque en Guatraché hay mucha gente que tiene tambo, en Guatraché y en los alrededores, en los pueblos de los alrededores, son pueblos de entre 1000 y 5000 habitantes, que generalmente eh, tienen campos. Entonces, nada, me preguntó si yo estaba interesada en encuestar y yo dije que sí. Y ahí arranqué. Estuve entre noviembre y enero, o sea, noviembre y diciembre, encuestando y después, nada, arranqué de vuelta a encuestar en febrero y marzo. Ahí hice como 15 encuestas más o menos, no estoy segura. Y eso. Y después de eso le dije si podía formar parte por resolución, digamos, si me podían incorporar y sumarme a las muestras y a los bioensayos. Y no, sí, me dijeron que sí. Y acá estoy. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso, si nadie más tiene ninguna pregunta, te agradecemos, estuvo buenísima. Bueno, Y bueno, genial. Muchas gracias a esperamos ustedes por novedades escuchar. para el año que viene. Sí, vamos a ver el año que viene qué pasa. Y sigamos con Bueno, las charlas, ¿no? Nos vemos en las otras charlas también. bueno, la presentación que sigue ahora se llama, bueno, no sé cómo están, si alguno quiere esto, tomarse 5 minutos, ir a preparar el mate, un café y volver, o si están bien para seguir, si quieren poner ahí en el chat, no sé qué. Yo creo que estaría bien como que tomarnos una pequeña pausa activa para continuar como... Dale, Sí, son unos 5 minutitos. ¿O dale, no? dale, son y cuarto, ¿les parece que y 20? Si quieren no se desconecten, silenciamos los micrófonos, las cámaras y 20 continuamos. Genial. Buenísimo. A preparar el mate nomás.
Bueno, vamos volviendo de a poquito. Bueno, si quieren, mientras se terminan de acomodar, les voy contando. La próxima charla se llama Uso de Pestaloctiopsis microspora en la descomposición del poliuretano. La van a dar Juliet González Rush, Daniela Sanabria Murcia, Nicole Díaz Pinto, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Colombia. Así que bueno, cuando estén listas, bueno, tomen la palabra y arranquen a compartir. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y por brindarnos esta charla. Muchas gracias también por brindarnos el espacio y ya en un momento vamos a estar presentando pantalla entonces. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Sanabria. El día de hoy con mis compañeras Julia Joana González y Samantha Díaz. Estamos representando a la Universidad Francisco José de Caldas de Colombia. Somos estudiantes de la Facultad de Recursos Naturales y de Medio Ambiente. Estudiamos Ingeniería Forestal. Y hoy vamos a presentarles pues, este pequeño proyecto. Se llama Uso del Pestaloctiopsis microspora en la descomposición de plásticos. Bueno, si quieres pasar las diapositivas, por favor. Regálame un momentico porque sí. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, pues, nuestro proyecto es algo muy básico, principalmente porque nosotras entramos en pandemia y no hemos tenido la oportunidad de poder usar los laboratorios de la universidad, ni tampoco hemos tenido los medios para poder iniciar el proyecto con el rigor que pues debe tener un proyecto científico, ¿no? Entonces, por ahora es más que todo el planteamiento de un problema y una idea que esperamos poder implementar a futuro, principalmente cuando volvamos a retomar clases presenciales. Entonces, pues, primero les quiero hablar un poco sobre el consumo de los plásticos de un solo uso, que pues evidentemente está avanzando de una forma muy acelerada, no solo en el país, en Colombia, sino pues a lo largo de todo el mundo, lo cual empezó a generar diferentes problemáticas ambientales en donde no se están implementando las acciones contundentes para mitigar sus consecuencias. Aproximadamente en el país se producen 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año y esto solo se recicla el 7% del plástico, demostrando así la poca conciencia ambiental que se tiene en Colombia, generando el mal manejo de residuos. Un claro ejemplo de esto es el relleno sanitario Doña Juana, donde se reciben diariamente 7.500 toneladas de residuos sólidos. Este relleno queda pues en Bogotá y es uno de los mejores ejemplos de lo que puede causar el mal manejo de los desechos sólidos. También hay que tener en cuenta que el mal manejo de los plásticos no solo está afectando el medio ambiente, sino también está afectando nuestra cadena alimenticia y pues, a todo nuestro organismo, puesto que este material no siempre está en el mismo estado debido a diferentes factores, ya sea el viento, la luz, el agua, etc. Todo esto produce que el plástico pase de un organismo macro a un organismo micro. Entonces vamos a obtener estos determinados microplásticos que finalmente son transportados por viento y agua llegando a los mares y que pasa a ser parte de la cadena alimenticia de peces, algas, camarones y demás especies marítimas que finalmente vienen a ser introducidas pues, en nuestra alimentación y que de esta forma nosotros vamos consumiendo anualmente. Aproximadamente un estudio de la Universidad de Victoria de Canadá pues determinaron que
aproximadamente un estimado de 39.000 y 52.000 partículas sólidas de microplásticos están siendo consumidas por los seres humanos. Pues con estos datos es evidente que hay muy poca responsabilidad con el medio ambiente en Colombia, pues también en el resto del mundo. En este momento yo le estoy dando pues cifras a nivel Colombia, que a pesar de ser un país tan diverso en ecosistemas y en fauna, flora y demás, pues lo estamos destruyendo, que no estamos pensando en los efectos negativos en el mal manejo de los plásticos, que nos está llevando pues a un presente, a un futuro no muy favorable, ¿no? Porque nosotros somos uno de los países que más llega a ser afectado por el cambio climático. Entonces, pues es importante tomar una iniciativa de apropiación por parte de la ciudadanía para tomar acciones que colaboren a contrarrestar los impactos negativos del plástico en el medio ambiente. Y nosotras como estudiantes, pues nos gustaría tomar la iniciativa en empezar a ver cómo encontrar soluciones en la reducción de estos plásticos de poliuretano principalmente, y que son los más difíciles de descomponer, y pues de aquí nace el proyecto, ¿no? De cómo utilizar este hongo Epistelothopsis microspora en la descomposición de ciertos tipos de plásticos para reducir la cantidad de plásticos, ya sean en entornos académicos o laborales. Entonces, pues nuestra idea es mirar cómo podemos solucionar de una forma o sea, desde la forma más nativa que ha tenido el ser humano, que ya sean los hongos, las plantas, los animales, para poder iniciar a resolver esta problemática ambiental que lleva pues en todo el mundo, ¿no? Entonces, si quieres continuar con la otra diapositiva, por favor. Acá hay unas pequeñas gráficas sobre lo que más o menos se consume en diferentes ciudades de Colombia, siendo Barranquilla la primera en generar residuos diarios altos por persona, en este caso aproximadamente 1,2 kilogramos, y Bogotá se encuentra en un cuarto lugar, pero pues la ciudad que mayor cantidad de basura recibe pues actualmente es Bogotá. También vemos unas estimaciones aproximadas a las consecuencias del vertimiento de plásticos para el 2030 en el país. Va a aumentar los desechos generados al 2030, va a haber un aumento casi del del 41%, y pues es una problemática que nos preocupa, ¿no? En cuestión porque tenemos que buscar soluciones a un problema que nos afecta no solo al país, sino también al resto del mundo, algo que es difícil de solucionar debido a la cantidad de tiempo de descomposición que tienen los plásticos, aproximadamente de 100 a 1000 años. Entonces, pues, de aquí queremos partir para poder iniciar el proyecto. Si quieres, continuamos con mi compañera. Buenas tardes para todos, mi nombre es Julieta Joana. Continuando con lo de mi compañera, quiero dar un breve resumen de cómo fue que se hizo el descubrimiento de este hongo tan importante para nosotros. Todo empezó cuando un grupo de estudiantes de bioquímica de la Universidad de Yale de Estados Unidos descubrió este hongo, el cual le colocaron de nombre Epistelothopsis microspora, que puede descomponer el plástico. El hallazgo es un gran avance para el sector del reciclaje. Ellos estaban realizando un estudio en la Amazonía ecuatoriana, recolectando organismos endófitos, hongos o bacterias que viven al menos parte de su vida en simbiosis en los tejidos de las plantas sin causar enfermedades, y encontraron a esta especie. Investigaron las capacidades de los organismos para romper los enlaces químicos. De esta manera, lograron identificar las enzimas más eficientes en la descomposición de poliuretano, un plástico utilizado ampliamente en la elaboración de fibras sintéticas, en aparatos electrónicos y esponjas para aislamiento térmico, entre otras cosas. Los expertos señalan que varias especies de hongos son capaces de descomponer plástico. Pero, ¿qué es lo que hace diferente a el hongo Epistelothopsis microspora a los demás? Pues que este es el único que puede hacerlo sin presencia de oxígeno, y que es algo considerado fundamental para futuras aplicaciones en vertederos. Y también los alumnos de Estados Unidos señalaron que con ayuda de este hongo, objetos como bolsas que tardan en descomponerse de 100 a 1000 años o demás plásticos, podrían descomponerse de 3 a 5 días, según los estudios que ellos han hecho.
Sin embargo, transformar un hallazgo de laboratorio en una herramienta de escala industrial, pues será un largo proceso. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, el Pestaloctiosis microspora, como lo había dicho anteriormente, vive como huésped en plantas, como endófito, vive entre tejidos internos de las plantas, sin causar síntomas de enfermedades. Su hábitat natural es la selva tropical del Amazonas, y es muy variado, ya que es capaz de vivir en medios aeróbicos y anaeróbicos. Con todo esto puede trabajar en su proceso, incluso bajo desechos, y no le causa ningún daño. Al entrar en el ciclo de los desechos de poliuretano, persiste durante generaciones y mediante un proceso químico es capaz de utilizar este desecho como única fuente primaria de carbono. Además, tiene la capacidad de generar Taxol, que es un medicamento que se utiliza para combatir el cáncer. En Colombia ya se hizo una investigación en la ciudad de Neiva, unos estudiantes, y realizaron un proyecto en donde lo utilizaron para la degradación de residuos plásticos en el relleno de esta ciudad, y también hacían provecho del Taxol como uso medicinal para la enfermedad del cáncer. Ya sigo con mi compañero. Bueno, tenemos 3 objetivos, ¿listo? El primero sería identificar las enzimas de Pestaloctiosis microspora en la desintegración del poliuretano y otros tipos de plásticos. Listo, ya sean de uso doméstico o ya sean de uso industrial. Sabemos que pues, el plástico es una industria bastante amplia. Listo, entonces pues sería investigar qué tan rápido, listo, logra descomponer este plástico. El segundo objetivo es determinar qué tipo de poliuretano es capaz de descomponer y cuánto tiempo se demora. Entonces, obviamente, hay algunos poliuretanos o algunos tipos de plástico que son más densos que otros, entonces van a tomar un poquito más de tiempo y pues queremos realizar el estudio aproximado de cuánto tiempo se demora en hacer la descomposición completa. El tercer objetivo sería investigar los efectos positivos y negativos del uso del hongo en diferentes ámbitos. Lo que nosotros queremos hacer con este tercer objetivo es realizar pequeños cultivos, ¿listo? Que sean experimentales, donde nosotros pongamos a prueba las capacidades que tendríamos investigando y venimos investigando desde hace un tiempo. Entonces, por ejemplo, en pequeños cultivos poner plásticos PET, que son de usos ordinarios, son aquellos que, por ejemplo, usamos como botellas de plástico, los juguetes de los niños, luego está el PVC, que ya es de un uso más industrial, ¿listo? Ya tenemos, pues, lo que son las tuberías, todo ese tipo de plástico que son un poco más densos, y el HDP, también tenemos otros tipos de plásticos que también, pues, tienen su cierta dificultad para degradarse. Bueno, para contribuir a lo que acaba de hablar Daniela, teniendo en cuenta lo importante que es el hongo Pestaloctiosis microspora por su función ecológica, un seguimiento en estudio e implementación es de gran importancia para el planeta y pues para el ser humano. El proceso consiste en cultivar colonias aisladas bajo condiciones controladas de Pestaloctiosis microspora, estudiar la cantidad de polímero degradado de incubación. Lo queremos hacer en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Tunja, con condiciones ambientales distintas, y en cada una de ellas concentraciones diferentes de poliuretano, con poliuretano de baja densidad también. Bueno, también es importante la educación ambiental que se impulsa y se anima pues a las personas, ya que adquiriendo los debidos conocimientos como lo son de qué trata el proyecto, cuáles son los diferentes tipos de plástico,
cuáles plásticos el hongo es capaz de descomponer, de qué manera se puede desarrollar la información básica. Se logra comprender la importancia del desarrollo adecuado en la implementación del hongo. Implementarlo en instituciones educativas también es algo muy, muy importante. Para analizar el comportamiento de las poblaciones con este tipo de procesos y hacer un análisis a futuro de la implementación en centros de almacenamiento de basura a una escala mayor. Gracias. Vale, algo que se me había olvidado mencionar anteriormente, pues sabemos que el poliuretano y el polietileno vienen de polímeros, ¿listo? Eso es un material que viene de la extracción de petróleo, ¿listo? Y de gas natural. Entonces, lo que hace nuestro hongo prácticamente es romper los compuestos y las cadenas que conforman el polietileno. Bueno, como para cerrar un poco, pues entonces vuelvo y repito, era más que todo un planteamiento del problema lo que les queríamos mostrar, puesto que no hemos tenido la oportunidad de ingresar a las instalaciones para realizar todo el diseño experimental, que pues de ahí partir también para no solo identificar cuánto plástico puedes componer, sino también para ver si puede llegar a ser una especie invasora o algo similar. También podemos identificar que tengo entendido que Chile también tiene avances en este tipo de hongo y en otro tipo de animales que consumen plástico como fuente primaria de alimentación. Entonces es importante como impulsar este tipo de estudios e investigaciones para tratar de buscar una mejor oportunidad, no solo para el medio ambiente, sino para todos, porque pues es una problemática amplia, es algo que necesitamos buscarle soluciones desde ya, porque en el futuro ya no vamos a poder hacer nada para revertir todo lo que nos ha venido afectando el plástico como sociedad y como un componente que puede que llegó a ser muy beneficioso en su época, pero en este momento a la falta de educación, a la falta de oportunidades de mucha gente para poder adquirir el conocimiento adecuado para su manejo, pues no hemos tenido la oportunidad de poder hacer un buen manejo de estos plásticos hasta la época. Entonces es importante también manejar la educación ambiental desde el estudiantado, desde los profesores, desde la casa, para poder iniciar un buen proyecto desde las bases éticas y morales. Creo que es importante. Sí, otra cosa que quería complementar es que, bueno, este descubrimiento del hongo pues fue reciente, entonces es como una oportunidad que nos da la naturaleza en sí, ¿listo? De cómo hacer un cambio partiendo desde lo que ella misma nos da, ¿listo? Creo que lo que decía mi compañera Samantha, la educación ambiental es fundamental para todos los problemas que están pasando actualmente, por más como les digo, por más que los gobiernos o los estados pues vayan a cumbres y asistan a todo este tipo de eventos internacionales, no quiere decir que se haga un cambio o que se note el cambio, sino se empieza por la educación ambiental, desde los colegios, desde los chicos chiquitos, bueno, y en fin, desde la sociedad en sí, puesto que digamos en Colombia somos un país que tiene muy poca educación ambiental, nos hace falta tener conciencia, ¿listo? Y empatía por lo que ocurre. Mucha gente aquí, pues, nos siente como lo mismo que nosotros como estudiantes de recursos naturales y diferentes carreras que tienen que ver con el medio ambiente tenemos o somos conscientes de lo que está pasando. Entonces, nuestro proyecto pues es algo pequeño, empezó como algo pequeño, pero queremos llevarlo a gran escala para nosotros empezar por esa educación ambiental, empezar por todo eso, esos cambios, todo lo que hemos planteado. ¿Listo? Somos de primeros semestres, pero igualmente el potencial que tenemos para dar es bastante. Entonces, esperamos que si tienen alguna pregunta sobre el proyecto o alguna duda que les haya quedado, pueden preguntar. Hola, bueno, nada, quería agradecerles, la verdad que está re interesante, como ustedes dicen, creo que, bueno, educación ambiental falta en todos lados, por eso creo que estamos como estamos, de hecho, es una iniciativa, o sea, o sea, desde mi punto de vista, yo estoy ya en los últimos tramos de la carrera y que estando en el primer semestre tengan estas inquietudes, está buenísimo, así que bueno, muchos éxitos, y nada, por ahí
que nos compartan a la red, a todos los estudiantes cuando tengan algún resultado o cuando vayan teniendo avances, o bueno, quizás para el año que viene también, por eso, porque es sumamente importante, como decían hoy, el tema del plástico es algo que está afectando a nivel global, y no solo los ecosistemas terrestres, sino también en los océanos, a especies marinas, así que bueno, nada, súper emocionada por esperar a ver qué resultados obtendrán. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere decir algo también, bueno, súmense. Bueno, creo que como para responderle a la chica que comentó que se lo pueden ver pronto, pues aspiramos a que a inicios del otro semestre que ya podamos tener un poco más de acceso a la universidad, pues poder iniciar con el diseño experimental, que eso ya lo tenemos más o menos planteado, pues tener un poco más de asesoramiento de profesores y pues poder iniciar, que es lo primordial con los experimentos. Muchas gracias a ustedes también por darnos el espacio, muy amables. Hola, bueno, la verdad que los quiero felicitar porque es un proyecto que están llevando a cabo muy interesante, y la verdad que pienso que van a obtener resultados muy, muy importantes, y que bueno, que eso se pueda llegar a aplicar a todo el mundo sería muy exitoso. Así que a continuar con ello y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere dar algún comentario. Bueno, acá hay muchos mensajes de agradecimiento. La verdad que estuvieron muy interesantes todas las charlas hoy. Muchas gracias a todas las personas que participaron, que escucharon, y también a quienes pusieron por darnos este tiempo y darnos la posibilidad de estar un poco más juntos, de esta forma, aunque sea virtual, ¿no? Eso en nombre de los que organizamos y de los estudiantes también. Y bueno, mañana esto sigue, así que pilas y mucha energía. Hay algunas charlas sobre nativas que van a dar chicas de Mendoza. También otra de los alerces de la Isla del Rey, que creo que es de Chile, y de humedales y de educación ambiental. Así que bueno, también van a recibir el correo con el link para poder ingresar, es a la misma hora. Así que bueno, esperamos que se puedan sumar y bueno, nada, y ver qué cosas nuevas nos tienen para compartir y bueno, poder seguir sumando conocimientos y nuevas alternativas para mejorar este planeta que está tan mal como está. Roto. Che, como nos Claro. separan un par de